invertido, ¿no? De flipped learning, que es lo que se está ahora utilizando. O sea, el profesor ya sube a la plataforma la clase, ya está grabada, y el alumno la tiene que revisar y después la sesión es más que todo para discusión de la clase, ¿no? Y hacer una evaluación, un pretest. O sea, vamos a tratar de implementar ese modelo. Lo que pasa que a veces no todos los docentes están al tanto, pues, de las novedades, y metodología de la enseñanza, ¿no? Y hay que también capacitarse. Es parte de la modernidad. O sea, nosotros como docentes tenemos que estar a la vanguardia y siempre buscar la oportunidad de seguir cursos, ¿no? Yo actualmente también estoy siguiendo otro curso de docencia universitaria en otra universidad, docencia en medicina. Bien, vamos entonces a revisar, jóvenes, este tema en los próximos 20 minutos, 25 minutos máximo, que es el tema de los factores socioeconómicos que han influenciado para una nueva generación de ancianos, dice en Latinoamérica. Es básicamente un análisis de lo que conocemos como los principios, ¿no? De la geriatría y la gerontología. El término geriatría es un término que se refiere a una especialidad médica que se obtiene a través de un residentado médico y que te permite, obviamente, adquirir las competencias para la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación del adulto mayor. La especialidad dura, el residentado, 3 o 4 años. En Europa habitualmente dura 4 años, en Estados Unidos también, en el Perú en algunas universidades 3 o 4 años. Es evidente también de que la población a nivel mundial ha ido aumentando de manera muy rápida, especialmente en las últimas centurias. Este aumento de la población mundial se ha ido acompañando también de un envejecimiento de la población, vale decir, un aumento del porcentaje de las personas mayores de edad. Tradicionalmente el concepto ha sido denominar anciano o viejo a las personas. Sin embargo, posteriormente ha aparecido este término de adulto mayor. Adulto mayor es el término utilizado para referirnos a las personas mayores de 60 años en la región Latinoamérica y el Caribe. La OMS considera adulto mayor a las personas mayores de 65 años. Lo que hemos visto o se está observando a todo nivel, no solamente en países ricos, sino también en países pobres, es que la población envejece de manera muy acelerada y que este envejecimiento poblacional va a traer consigo una serie de consecuencias en todas las facetas de la vida humana. Tanto así que en estos momentos gran parte de los países, sobre todo de la zona de Europa, incluso en Japón, ya tienen al menos 20% de la población que es mayor de 60 años. En el Perú el porcentaje es más o menos de un 12%. La estadística dice que en el año 2020, 12,6% aproximadamente de la población peruana es mayor de 60 años. Y la proyección es que este porcentaje va a seguir creciendo de manera sostenida, calculándose que después del año 2050, más del 20% de la población peruana estará constituida por adultos mayores. Y de estos adultos mayores, el grupo que más rápidamente crece es el de los mayores de 80 años. Entonces, en números absolutos, la cantidad de adultos mayores sigue aumentando. La mayor parte de los adultos mayores en números absolutos vive en los países en vías de desarrollo. ¿Por qué? Porque estos países son los que son más densamente poblados, tienen mayor cantidad de habitantes. 75% del total de adultos mayores vivirá en países en vías de desarrollo para el año 2025. En forma paralela, lo que se observa es un desplazamiento, una mayor representatividad de los adultos mayores en las grandes ciudades, en gran parte porque son personas que han inmigrado a las grandes ciudades, capitales de departamento y de provincia, cuando eran jóvenes y están envejeciendo en la ciudad. Esta realidad de tipo social lamentablemente no ha sido tomada en cuenta por la mayor parte de los gobiernos porque no existe un verdadero plan de envejecimiento. Las consecuencias de envejecer se dan en todo ámbito, no solamente en
en la economía de las naciones, influenciando, por ejemplo, el crecimiento económico, la población económicamente activa, las políticas de ahorro, de inversión, las políticas de consumo, la creación de nuevos puestos de trabajo y tipos de trabajo, el sistema pensionario que tiene que ser habitualmente replanteado para dar soporte a esta población, afecta también la tributación con disminución de la recaudación tributaria, muchas veces por envejecimiento poblacional, y obliga a las transferencias intergeneracionales, lo que se conoce como envío de remesas. En el área social inciden la salud, la atención, la composición familiar, las condiciones de vida, obviamente las características de la vivienda y también la migración. Y en el área política, el aumento de la representatividad de los adultos mayores influye en el voto y la representación. Situación que obviamente es tomada en cuenta también por nuestros amigos políticos. Cuando ustedes llevaron el curso de estadística, demografía, seguramente aprendieron de que las poblaciones se distribuyen en una forma típica de pirámide, ¿no? En esta pirámide llamada pirámide poblacional, la base está representada por la gente joven, mientras que la parte superior está representada por las personas mayores. Sin embargo, si uno revisa la forma actual de estas pirámides, pues ya dejaron de ser pirámides. Comienzan a presentar un ensanchamiento progresivo en la parte media e incluso en la parte superior, con una forma que parece ya casi un pastelito, un muffin, ¿no? Y es muy probable, porque eso dicen los gerontólogos, que esta pirámide poblacional con el tiempo se podría invertir. Vale decir que la parte inferior va a ser más estrecha y la parte superior podría ser más ancha. La América Latina y el Caribe, que es la región en la cual nosotros vivimos, no es ajena a este comportamiento. Hemos mencionado de que la población mayor de 60 años crece de manera muy rápida, casi con una curva que tiene una distribución exponencial. Los índices de envejecimiento, vale decir, la forma como se envejece de un país hacia el otro, es muy distinta. No todos los países de nuestra región están en la misma situación. En algunos casos se encuentran en una etapa más avanzada de envejecimiento. Por ejemplo, hablemos de Cuba, Uruguay, Canadá, sobre todo México. La misma Argentina, Brasil están en una situación de envejecimiento más rápido o ya tienen muchos años que el envejecimiento se ha comenzado a dar. El Perú, digamos, está en una etapa intermedia, ¿no? En otros países ya, como por ejemplo en México, más del 15% de la población es mayor de 60 años. La transición demográfica es este fenómeno mediante el cual la distribución de la población está cambiando, se hace cada vez más vieja, por así decirlo. Este es un fenómeno inexorable, progresivo. Hay diferentes motivos que explican la transición demográfica. Primero que nada, disminución en las cifras de natalidad. Las parejas actualmente deciden con frecuencia no tener hijos o tener muy pocos hijos. Imagínense que la tasa de natalidad en países europeos es menor del 1% en gran parte de ellos. En muchos países, incluyendo en nuestra región, Uruguay, la tasa de reemplazo es negativa, o sea que en Uruguay diariamente muere más gente respecto a la que nace. Las condiciones sanitarias de alguna manera en forma global han mejorado. Se ha podido garantizar condiciones de salubridad mejores. Tenemos a disposición nosotros ahora nuevos medicamentos, tecnologías, insumos, procedimientos que pueden conseguir alargar la vida de las personas. Se ha reducido la mortalidad precoz debido a lo que es la falta de atención materna. La mortalidad perinatal se ha reducido también. Las infecciones, las enfermedades infectocontagiosas que se podían prevenir o se pueden prevenir con vacunas cada vez producen menos mortalidad infantil y obviamente también las condiciones, al menos de manera global, de malnutrición también han mejorado. Los patrones socioculturales también han ido cambiando en el tiempo, ¿no? Las familias antiguamente eran familias numerosas. En gran parte, en esta época, por ejemplo, en los años 50, pues la tasa de mortalidad infantil era enorme, así como las parejas tenían un gran número de niños.
muchos de estos niños no alcanzaban la edad adulta, ¿no? Enfermedades como por ejemplo la escarlatina, el sarampión, la viruela, la tosferina, la difteria incluso, el tifus exantemático y la diarrea aguda de la neumonía eran responsables de un gran número de fallecidos dentro de los niños. Mientras que en tiempos ya más recientes, pues las parejas, repito, están difiriendo generalmente el inicio de la constitución de la familia. Muchas parejas incluso deciden no tener hijos. ¿Qué cosa caracteriza la transición demográfica? Cuando un país se comienza a encaminar hacia el envejecimiento, lo primerito que se va a observar es que comienza a reducirse la mortalidad infantil. El país que comienza a envejecer primero va a tener un descenso de la tasa de mortalidad infantil y posteriormente se va a encontrar un descenso de la tasa de natalidad. O sea, primero, repito, comienzan a fallecer menos niños y segundo, las familias comienzan a tener menos niños. Estos son los dos cambios más tempranos. Puede ser graficado lo anterior en esta diapositiva, donde ustedes pueden observar en el gráfico, que es muy bonito, y en la parte inferior cómo se comporta el envejecimiento demográfico o transición demográfica. Si hablamos de lo que ocurría en el siglo anterior, en los primeros años del siglo anterior, pues hablamos de un régimen demográfico antiguo, ¿no? ¿Por qué se caracterizaba? Por una baja expectativa de vida, por una alta natalidad y una alta mortalidad también. Nacían muchos niños, pero también muchos niños fallecían. Posteriormente se reduce la tasa de mortalidad infantil, que es la primera etapa de la transición demográfica. En la segunda etapa se comienza a reducir la tasa de natalidad y en la última etapa, que es el régimen demográfico moderno, estos dos cambios anteriores se acompañan de un aumento en la expectativa de vida. ¿Qué cosa es la expectativa de vida? Es el promedio de años que una persona puede vivir desde el momento que nace, el cual es un concepto distinto al de longevidad máxima de una especie, que para el ser humano está más o menos calculada en 120 años, que es el máximo de años de vida que una especie, en este caso el ser humano, podría vivir. Sería algo así como lo que nuestro genoma nos ha preparado, ¿no? Nos ha preparado para vivir 120 años, pero esta meta no se alcanza por diferentes motivos. Aquí tenemos justamente lo anterior, cómo van las curvas, de alguna manera van en forma paralela. Si bien es cierto, la tasa de mortalidad infantil se reduce, pero esto paralelamente se va a ir acompañando de un incremento de la esperanza de vida al nacer. En el Perú, aproximadamente nuestra esperanza de vida al nacer está entre los 75,5 y 76 años. Un niño que nace en el Perú actualmente tiene un promedio de años de vida superior a los 75 años. Comparen lo que pasaba en 1950. La expectativa de vida o esperanza de vida era de 42, 43 años. La esperanza de vida es mayor en aquellos países con mejores condiciones sanitarias. Y la esperanza de vida, por otro lado, es mayor en las mujeres, siempre respecto a los varones en todas las naciones del mundo. Eso vamos a explicarlo por qué. Cada país entonces es distinto, cada país es diferente porque su situación sociodemográfica va cambiando. Además de eso, los patrones culturales también se han modificado. Los cambios generalmente empiezan, estas modificaciones en las tasas de natalidad, la mortalidad infantil, los patrones culturales, uso de métodos anticonceptivos, todo esto empieza generalmente en los estratos socioeconómicos más altos y de allí se proyecta al resto de las clases sociales. Sin embargo, también tenemos que añadir de que nosotros como país de una región todavía en fase de crecimiento, somos un país con profundas desigualdades, sobre todo en el acceso a los sistemas de previsión social y también la atención sanitaria. Yo creo que sobre todo debido a la informalidad de nuestra economía, el hecho de que solamente 70%, aunque ahora dicen que es el 80% de los trabajadores en el Perú tienen un empleo formal,
hace que la recaudación tributaria sea paupérrima y con eso, cuando no hay impuestos, no hay dinero, las arcas fiscales están vacías y no se puede hacer obra pública. Bien, posteriormente, conforme avance el tiempo y las naciones comienzan a envejecer, vamos a observar una serie digamos, de características que están graficadas en esta diapositiva. Ya mencionábamos que muchos países tienen un nivel de fecundidad menor al nivel de reemplazo. Las familias eligen postergar siempre la edad de creación, digamos, o la edad de concebir un hijo. Los noviazgos, los enamoramientos son usualmente más largos, en parte por el alto costo de vida. La mayor parte de los hijos sale de casa cuando es muy mayor, y eso se ve mucho en Europa, en Japón, en Inglaterra, hay estudios sobre eso. Gente que ya es profesional, que está trabajando, pero que todavía no se puede hacer independiente por el alto costo de vida. Gente que tiene más de 30, 35 años, incluso 40, yo lo he visto. Aumento de las parejas de hecho, disminución de las cifras de matrimonio, o sea, los matrimonios formales son cada vez menos frecuentes, aumentan la tasa de divorcio y separación, y estructuras familiares muy diversas, incluso con representatividad de adultos mayores, uso generalizado de la anticoncepción y aparición del fenómeno de la migración. Una cosa que tiene que quedar clara de todo lo anterior es la diferencia, ¿no? Los países ricos primero se hicieron ricos y después envejecieron, mientras que países como el Perú, en vía de desarrollo, ya está envejeciendo, pero todavía siendo país pobre. Esa es la realidad distinta. Por eso que cuando ustedes revisan y van, por ejemplo, se van de viaje o revisan literatura de un país como Francia, Alemania, Italia, España, encuentran, por ejemplo, que la patología que se ve en adultos mayores es una patología netamente crónico-degenerativa o no infecciosa. Si ustedes revisan patología del adulto mayor de las naciones en vías de desarrollo, encuentran una mixtura entre patología crónica y también patología aguda, muchas veces infecciosa. Los factores sociales también obviamente influyen. Ya mencionábamos el fenómeno de la migración del campo a la ciudad. Lo que va a traer consigo es que en las poblaciones rurales aumenta la representatividad de los adultos mayores. Si uno se da una vueltita un fin de semana por alguna comunidad rural del país, va a encontrarse generalmente con gente mayor. Los jóvenes se fueron del pueblo, se fueron de la aldea, migraron hacia la gran ciudad y otros se fueron del país para buscar mejores oportunidades de desarrollo. Adicionalmente, esto va a traer consigo un envejecimiento prematuro del campo, va a traer consigo una mayor representación de edades intermedias en las grandes ciudades, pero lamentablemente, ante la falta de una política real de envejecimiento, porque en el Perú no existen políticas de Estado, cada gobierno que ingresa cambia todo, empieza desde cero con su diagnóstico y se pierde lamentablemente mucho tiempo. Si en el Perú existiera un pacto social, una política de Estado, cada gobierno que entraría tendría ya una hoja de ruta y apuntaríamos todos hacia un envejecimiento saludable para todos los ciudadanos peruanos. La mitad de los adultos mayores, como consecuencia de la informalidad del trabajo, no tienen una pensión porque no tributan, no ahorran para la pensión, no tienen una pensión de jubilación y tienen que vivir muchas veces de subsidios como los que da el gobierno en el caso de Pensión 65. Gran parte de los pacientes mayores, los ciudadanos adultos mayores, tienen que seguir trabajando también. Eso se ve mucho en la ciudad, también se ve en la zona rural. Gente que no tiene pensión y que tiene que trabajar de lo que sea. Incluso pensiones insuficientes, ¿no? Estamos hablando también de los trabajadores remunerados, ¿no? Muchos colegas médicos que están con sistemas pensionarios antiguos, como la ley 19990, que es una ley que te aseguraba una pensión vitalicia, pero que es una pensión paupérrima, con la cual simplemente no puedes vivir, tienes que seguir trabajando. Entonces estos colegas tienen que trabajar, como se dice, cachulearse y seguir atendiendo pacientes, incluso ya
en una etapa avanzada de la vida. Yo lo he visto. Una de las cosas que también puede afectar el acceso al empleo es el hecho de las calificaciones. Estamos hablando de una generación, la generación de adultos mayores, que no ha tenido la oportunidad de poder estudiar, de poder capacitarse. Las damas, las mujeres adultas mayores, vivieron en una época en la cual a la mujer no se le daba la opción de poder estudiar, de ir a un instituto, a la universidad, de poder trabajar, por los patrones culturales imperantes en ese momento. Por lo tanto, tienen menos calificaciones y menores oportunidades de acceder a un buen trabajo. En el futuro, lo que se ha previsto es un envejecimiento de la fuerza laboral, producto del envejecimiento poblacional. Podría producirse una menor productividad y también crecimiento económico. Adicionalmente, se han creado las pensiones no contributivas, ya mencionábamos el caso de pensión 65, pero que tienen un aporte muy modesto. Varios de los países de la región también han tomado en cuenta esta realidad, están otorgando créditos, facilidades de pago para que las personas mayores puedan calificar para establecer pequeñas y medianas empresas, puedan acceder a créditos hipotecarios, créditos vehiculares incluso. Las asociaciones o grupos de adultos mayores pueden calificar para donaciones. La agenda política de varios países ha comenzado a tomar en cuenta esta situación. Y después llegamos a la otra transición. Ya mencionamos al principio lo que era transición demográfica. La otra transición es consecuencia inevitable de la primera, se llama transición epidemiológica. ¿A qué se refiere? Se refiere al panorama, al espectro de patologías que se observan en nuestra sociedad. En personas adultas mayores, predominan netamente las patologías denominadas crónicas, degenerativas o no transmisibles, ¿no? Patologías que muchas de ellas no necesariamente se acompañan de una reducción de la expectativa de vida, pero sí producen discapacidades, producen un problema muy serio en la calidad de vida de las personas. Las currículas de los programas de pregrado de medicina tradicionalmente siempre han estado enfocados hacia las enfermedades infectocontagiosas. Le han dado siempre la prioridad a los niños, a lo que es la ginecobstetricia, pediatría, y no se le ha dado mucho énfasis a lo que son las enfermedades crónicas degenerativas. Y eso es el pan de todos los días. Lo que ustedes van a ver cuando hagan el internado, camas de servicio de medicina interna ocupadas, más del 60-70% de camas ocupadas por adultos mayores. ¿Con qué enfermedades? Con patologías crónicas no transmisibles. Las grandes insuficiencias renal, cardíaca, respiratoria, hepática, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades cardio y cerebrovasculares, neoplasias malignas, y también algunas condiciones, productos de caídas y accidentes, como son la fractura de cadera. Eso es lo que vemos habitualmente. La transición epidemiológica entonces se ha dado como consecuencia de diferentes cambios en las dietas, en los estilos de vida de la población que se han ido modificando en el tiempo. La gente ahora es muy proclive a consumir dietas ricas en grasas, una vida sedentaria, muchos fuman, consumen licor. Basta darse una vueltita por alguno de los grandes malls de Lima el fin de semana, sábado y domingo. Basta ver, observar a los niños, los jóvenes, darse cuenta como hay un gran porcentaje de ellos que son obesos o están en sobrepeso. Ver lo que come la gente el fin de semana en el patio de comidas. Ver cómo la gente, lo primero que hace cuando tiene un trabajo es comprarse un auto, que también es una necesidad, dicho sea de paso en Lima, y trata de no caminar, trata de hacer menos ejercicio. Cada vez la vida es más sedentaria y mucho estrés, producto de las necesidades del día a día, y esto pues es el caldo de cultivo para diferentes enfermedades. Muchos de los pacientes adultos mayores, ya mencionamos, todavía están excluidos de los servicios de salud
Esto, de alguna forma, es uno de los motivos que podría promover la creación, aunque es un tema muy controversial, podría promover la creación de un sistema integral de salud, un sistema único de salud. Creo que habría que analizarlo. Pienso que podría tener más ventajas que desventajas. Han aparecido nuevos problemas de salud y nuevas necesidades económicas y sociales, dicho sea de paso. El sector salud, nuestro sector salud peruano es fragmentado, jóvenes, no está integrado. Por una parte tenemos MINSA, por otro lado tenemos eSalud, por otro lado tenemos Fuerzas Armadas y policiales, por otro lado tenemos el sector privado, todo el mundo trabaja de manera autónoma, divorciados los unos de los otros, se repiten las prestaciones, las tarifas médicas son muy disímiles, hay una sobreexplotación del trabajador profesional, y en este caso del médico, no se valora muchas veces su trabajo, los tarifarios están desactualizados. En el caso del sistema privado, utilizan o lucran mucho con lo que es la admisión de los pacientes, las hospitalizaciones, medicamentos, procedimientos. Los fondos económicos siguen siendo destinados en gran parte a los niños, las gestantes. Estamos siempre esperando que el paciente venga y toque la puerta del consultorio o que venga al hospital, a la posta, al centro de salud, porque pensamos que viene buscando ayuda cuando ya está enfermo, porque el sistema es curativo y no es preventivo. En todos los servicios se ha observado discriminación, maltrato, errores de manejo. No se cuenta con todos los niveles de atención sanitaria para los adultos mayores. Falta, ¿no? Una característica de la geriatría es justamente esa. La geriatría funciona con niveles, ¿no? Hay un nivel de atención, 1, 2, 3. Existe lo que es la clínica de día, consulta externa, unidad para agudos y las unidades también de larga estancia. Faltan insumos, fármacos, tecnologías. Hay medicamentos, por ejemplo, uno no se explica, ¿no? Siendo la demencia frecuente en adultos mayores, casi un 15, 20% globalmente de los mayores de 60 años tiene demencia, que no hayan antidemenciales en las farmacias de los hospitales generales, por ejemplo, ¿no? Y faltan, obviamente, como es la realidad en general, especialistas también en geriatría, como faltan especialistas en otras áreas. La formación de los recursos todavía no surge de una política global de salud. Justamente en este curso que estoy llevando, una de las cosas más interesantes era que se debería definir, porque varios países lo han hecho, ejemplo, Estados Unidos, Canadá, Chile incluso, han definido los estándares, ¿no? ¿Qué tipo de médico queremos? Y este médico le han colocado lo que se llaman competencias generales que el médico egresado debería de tener. Y estas competencias generales es el patrón de oro que todas las universidades deben tomar en cuenta, todas las facultades, ¿no? Porque obviamente tenemos que tener en cuenta esto para saber cómo vamos a diseñar las estrategias de enseñanza-aprendizaje también. ¿Qué queremos? ¿Cómo lo vamos a evaluar, no? La educación obedece a las leyes del mercado. Han aumentado las facultades, los cursos, muchas veces sin regulación. Ha bajado la calidad de la educación. Ha disminuido, pues, el número de profesionales competentes. La carrera docente también no es de lo mejor. Hay una gran diferencia entre ser un buen médico y ser un buen profesor. Puede serse las dos cosas. En algunos casos, no siempre es fácil, es complicado. Hay que seguir estudiando, capacitándose, pero solamente por hacer un comentario, un paréntesis, ser profesor en otros países es una cosa bien difícil. O sea, llegar a ser profesor es bien complicado, ¿no? Y en Europa, en la mayor parte de países europeos, hay una diferenciación neta entre lo que son los doctores, que son los médicos asistenciales, y los profesores, ¿no? Y a un profesor no lo puedes llamar doctor porque se ofende. Tienes que decirle profesor porque el profesor tiene un estatus superior al doctor, debido a que es el que enseña a los doctores, ¿no? Y para ser profesor, una de las cosas que más se valora, que acá no lo hacemos porque falta estímulos y apoyo, es la investigación. El profesor universitario en otros países es una persona con un perfil diferente, que también no solamente hace docencia con pacientes, no solamente hace trabajo asistencial, no solamente hace labor incluso administrativa,
sino también hace investigación. Entonces, geriatría, por otro lado, tampoco está incluida en la currícula de muchas universidades. Y hablemos de la gerontología, que es un término que a veces se confunde. En este caso, gerontología, que es el nombre de la rotación, así lo colocaron, es el estudio del proceso del envejecimiento. Entonces, cuando tú hablas de gerontología, estás hablando del envejecimiento que se estudia a nivel molecular, celular, el envejecimiento biomédico, que es la geriatría, el envejecimiento poblacional, los cambios sociales, culturales, los aspectos nutricionales del envejecimiento, los cambios en la salud oral con el envejecimiento, etcétera. Todo eso es gerontología. El problema no son los adultos mayores, sino es la manera como nosotros nos estamos enfrentando a esta realidad. No tenemos un plan de envejecimiento, no tenemos un trabajo coordinado, el Estado no se preocupa de este tema y aquí vemos después las consecuencias. Y finalmente, en la última parte, ya en los próximos minutos que nos quedan, vamos a analizar este concepto que es de envejecimiento saludable, exitoso, activo, también llamado productivo, que es la manera como creo que nosotros, si ustedes cierran los ojos y se imaginan cómo quisieran llegar a ser de adultos mayores, de viejos o de ancianos, ¿no? Que estos términos en realidad no tienen que ser nunca tomados de manera despectiva ni peyorativa, ¿no? Mucha gente lo hace. Pero, ¿cómo uno se imagina de anciano, no? Se imagina una persona que puede tener sus enfermedades, pero que están controladas, que se mantiene en condiciones de autosuficiencia, de autonomía, que tiene un rol dentro de la familia, un rol dentro de la sociedad, tiene un propósito de vida, tiene una autoestima aceptable, válida, y esto es lo que quisiéramos. Quisiéramos vivir más, pero vivir también mejor, ¿no? Esta es el añadido, el plus que buscamos. ¿Y por qué lo menciono? Porque lo que se ha visto con los análisis del comportamiento del envejecimiento en muchos países es que, si bien es cierto, la expectativa de vida aumenta, no siempre aumenta lo que se conoce como expectativa de vida libre de discapacidad. O sea, yo puedo vivir 100, 105 años, pero me estoy cargando muchas veces 15, 20 años o 25 años de discapacidades. Entonces, el objetivo debe ser comprimir la morbilidad hacia el final de la vida. Las características de este envejecimiento exitoso fueron definidas por Rowell en 1987. Él decía que un envejecimiento exitoso se caracteriza por una baja incidencia de enfermedad y discapacidad, buen control o ausencia de factores de riesgo, una buena capacidad funcional, física y cognitiva. Vamos a ver que una característica de la geriatría justamente es que valora estos aspectos más allá del área médica, el mantenimiento de la vida social, la vida familiar, una actividad productiva, roles en la comunidad y una capacidad de adaptación, ¿no? a las pérdidas y los cambios del envejecimiento. Yo creo que eso es muy importante, o sea, preparar a la población y explicarle que el envejecimiento es sinónimo de cambio y debería ser sinónimo de adaptación. Gran parte de los problemas psicológicos que suceden se deben justamente en pacientes mayores a esta imposibilidad de adaptarse. Al nacer, todos heredamos de los padres un capital genético, una carga genética que nos confiere probablemente un riesgo mayor o menor de sufrir de ciertas enfermedades. Tenemos un menor riesgo seguramente de tener otros padecimientos, pero aquí viene lo que hacemos nosotros. ¿Cómo nos protegemos? ¿Cómo invertimos en la salud? ¿Cómo nos aseguramos un envejecimiento exitoso? Trabajando. ¿Cómo? Con los estilos de vida. Trabajando como con el control, el tratamiento oportuno, el seguimiento de las enfermedades crónicas. Trabajando como revisando el medio ambiente, haciendo que el medio ambiente sea un medio ambiente, digamos, acogedor, no sea un medio ambiente hostil, donde existe contaminación, amenaza en las condiciones de vida que nosotros tenemos, ¿no? Todo eso redunda en un mejor envejecimiento. Reglas o recomendaciones generales.
que están descritas en toda la literatura son, por ejemplo, el control del peso, la actividad física regular, el entrenamiento mental de las personas. Se dice, hay evidencia de que, por ejemplo, aprender nuevos idiomas después de los 50 años redunda en un menor deterioro de nuestras capacidades mentales, reduce al parecer también el riesgo de demencia. Actividades lúdicas también pueden servir, juegos. Controlar los factores de riesgo vasculares. Recuerden que la enfermedad coronaria es la primera causa de mortalidad en adultos mayores y el ictus isquémico, es la tercera causa de muerte en adultos mayores. Evitar los tóxicos. Tóxicos no solamente derivados del consumo excesivo de alcohol y también obviamente del tabaquismo, sino también el ambiente. El ambiente está plagado muchas veces de micropartículas. El combustible que usamos está contaminado con plomo, tiene una alta cantidad de plomo. Insecticidas también pueden originar desde padecimientos gastrointestinales, alergias, hasta incluso cáncer, ¿no? Los lazos familiares son importantes, evitar la soledad. La soledad es un factor de riesgo para enfermarse, para sufrir, por ejemplo, de caídas, depresión, demencia. Formar parte de redes sociales, la integración del adulto mayor y una buena autopercepción de la salud y mejorar la autoestima de los pacientes. Son todas estas tareas que están pendientes, seguramente, mucho más en un país como el nuestro. Entonces, para terminar, envejecimiento poblacional es una realidad. No podemos darle la espalda a esta situación. Es un fenómeno de alcance mundial, no tiene paragones en la historia de la humanidad, es duradero, es irreversible, trae muchas consecuencias. Latinoamérica y el Caribe envejece, es una región todavía con muchas carencias, pero está envejeciendo y muy rápidamente, muy rápidamente. El envejecimiento exitoso es una posibilidad para todos, pero para eso tenemos que trabajar con anticipación. No podemos preocuparnos del envejecimiento exitoso cuando vemos una persona de 60, 70, 80 o 90 años. Tenemos que empezar a mirar hacia atrás, ¿no? Tenemos que empezar a invertir en el capital genético de las personas, tratando de mejorar sus condiciones de vida. Por ejemplo, eso de que si es una enfermedad crónica no amerita un diagnóstico y un tratamiento es un gran error. Mucha gente piensa que lo que es crónico no hay que hacerle caso porque, bueno, es crónico. O hay que convivir con el dolor, hay que convivir con la discapacidad y eso no es cierto, ¿no? Si yo tengo un paciente que tiene falla renal, pues tengo que preocuparme en mantener en lo posible sus riñones y diferir en lo posible la necesidad de diálisis. Si yo tengo un paciente con una patología respiratoria crónica, tengo que preocuparme en mantener la función respiratoria lo mejor posible para que ese paciente no requiera oxigenoterapia. Y así como se dice sucesivamente para una serie de condiciones. Si yo tengo un paciente que ya tuvo una fractura de cadera o una fractura de muñeca, tengo que tratarle de manera agresiva la osteoporosis para reducir el riesgo que tenga nuevas fracturas. Yo creo que ese es el mensaje, lo más importante que quería compartir con ustedes. No sé si hubiera alguna pregunta o algún comentario. ¿No hay preguntas? ¿Todo claro? Ahora vamos a pasar la lista. A ver, veamos. Está Cintia Silvana Tejeda Lavado. ¿Presente? Presente, doctor. Sí, ¿Cómo doctor. está? Buenas noches. Grecia Brigitte Torres Rodríguez. Presente, doctor. Buenas noches. Maidit Judy Tarazona Melgar. Melgarejo. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. Melgarejo. Ruth Norma Tito Flores. Doctor, presente. Hola, buenas noches. Sánchez Going Buenas noches, Brian. doctor. Buenas noches. Sánchez Going Brian Humberto. Presente, doctor. Hola. Cerrato Sonco Javier Jonathan. Doctor, buenas noches. Buenas noches.
Talledo Mejía, Angie Rochelle. Talledo. Tello Zamudio, Carmen Lucía. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Ticona Conisya, Adriana Dian. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Toledo de la Torre, Jesús Darío. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Víctor Ángel Solgorre Uriarte. Buenas noches, doctor. Presente. Buenas noches. ¿Me logra Buenas escuchar? noches. ¿Qué tal? Sí, correcto. Gracias. Muy bien. Entonces, quedamos por hoy acá. Doctor, Más bien, sí, me dime. llamo Sí. Talledo. Talledo Sí. Mejía, Angie Rochelle. Ujú. Sí, presente. Ya te pasé la lista. Ok. Muy bien, chicos. Nos vemos entonces. De acuerdo al rol de actividades, tenemos clase conmigo. A ver, tenemos el día martes 31. En mi caso, las clases ya están programadas, ¿ah? Están en el calendario. Ustedes pueden revisar el día, la hora de mis clases, el día, la hora de los exámenes también, de la revista de revistas, también está publicado, ¿no? Faltaría Brian que coordine con los otros docentes para subir en el calendario sus actividades, ¿ya? Yo, doctor. Ya, ok. Más bien, Brian, los jóvenes que están en mi grupo, si podemos reunirnos un ratito, 5 minutos en el canal de prácticas para darles algunas indicaciones, ¿ya? Gracias. Buenas noches. Ya, buenas noches. Ok, a todos. Hasta luego, hace rato.